La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Un saludo muy especial para mis hermanos que se encuentran allá en Sonora, México, en Colombia, Argentina, en Chile, en Perú, en diferentes países, en Estados Unidos, diferentes estados. Tenemos hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de diferentes plataformas y estamos muy agradecidos con Dios porque siempre tenemos ese alimento espiritual. Recordemos palabras textuales que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que le damos la cordial muy bienvenida a mis hermanas, a mis hermanos, y te invito a que en este momento tomes tiempo para comenzar a compartirle a alguien la palabra que tenemos ahorita. Es una palabra que edifica nuestra vida espiritual. Y hay muchos temas muy importantes, y todos son de un valor tremendo, pero creo yo que el fundamento de la vida en Cristo es tener vida. Y la vida que Dios nos dio es una vida nueva, es una vida divina, es una vida que no pertenece al sistema de este mundo. Es la vida que perdió Adán y Eva. Siguieron vivos físicamente, pero perdieron la vida espiritual. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocerlo como tal. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús, a rescatarnos, a darnos esa vida nueva, esa vida verdadera, esa vida que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque si no proviene de Dios, no podemos disfrutar lo que es la vida. Y creo yo que es necesario que nosotros disfrutemos. Y quiero agradecer a Dios que nosotros podamos entender que la vida nueva en Cristo tiene una vida divina que se ejerce en el hombre interior. La vida nueva en Cristo no es una vida, no es una religión, es una verdadera vida en Cristo. Y muchos de nosotros no nos hemos percatado de que nosotros podamos disfrutar y vivir esa vida nueva. Creo que es muy importante al paso del ministerio que Dios me ha permitido ministrarle. Me doy cuenta de que si no existe esa convicción en el corazón del hombre para vivir la vida en Cristo, es porque el hombre no ha valorado la autoridad de Dios. Y esa autoridad que es Dios va acompañado de una habilidad que el Dios mismo nos da,
que no teníamos antes, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Todo lo que podemos lograr se va a hacer después de que tú tienes vida espiritual. Entonces, cuando la persona dice yo creo en Dios, pero no tiene enfoque en la vida espiritual, en la vida del espíritu, el hombre que nace de nuevo, esa persona va a tener un estilo de vida que no va de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Mire, quiero que denoten la palabra de Dios en Juan 3, versículo 4. Vas a encontrar la historia de Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre muy inteligente, muy letrado, que tenía una posición muy fuerte. Y yo hablo mucho de la persona de Nicodemo, porque nos deja un testimonio que prácticamente no hay debate ni discusión aquí, porque son palabras textuales que salieron de la boca de Jesús. Jesús le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede verlo. Y Nicodemo se escandalizó y le dijo: ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Es impresionante esto. ¿Por qué? Porque Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Jesús venía a establecer su reino y lo gritaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a pesar de lo que él hablaba, ellos sabían qué decía, porque le tenían gente 24/7 cuidando a ver qué decía, qué no decía Jesús. Pero el propósito de este programa es: ¿realmente tú sabes vivir en el Espíritu? Tú andas en el Espíritu, sabes caminar en el Espíritu, porque la vida del cristiano, si no se vive en el Espíritu, no es vida cristiana, es vida religiosa cristiana. Pero la verdadera vida en Cristo se vive en el Espíritu. Y antes de empezar a seleccionar estos versículos, vino a mí el compartirles: hey, ¿cuántas personas ahorita están viviendo en una vida cristiana, pero sin la vida en el Espíritu? Si tú vives en el Espíritu, genuinamente, ¿sí?, vas a darte cuenta de la diferencia que existe. Porque cuando Jesús estableció que su reino se estableció en la tierra, fue después de la muerte y la resurrección. ¿Sí? El reino se establece con la persona del Espíritu Santo, porque es el gobernador de ese reino actualmente. Pero no puede gobernar a gente que va a iglesias, solamente puede gobernar a personas que viven en el Espíritu. Eso es algo que tienes que escucharlo bien. El gobernador del reino de Dios aquí en la tierra es la persona del Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Y esa persona solamente puede gobernar a personas que andan en el Espíritu, a seres espirituales. Y esto no es fanatismo, esto no es religión, esto es una realidad del reino de Dios. Y puedes argumentarlo tú con lectura bíblica y estudiarlo para que te puedas dar cuenta. Antes de seguir, quiero felicitar a mis hermanos que están en sintonía ya en diferentes plataformas. Quiero decirles a cada uno de ustedes: muy bienvenidos.
a Joseph, a Padomo, Marta, Joel, Germán. Aleluya. Si usted no se percata, Elizabeth, de lo que es este tema tan importante, ¿por qué? Porque este tema es un tema que si usted no lo disfruta actualmente, usted no va a tener esa sagacidad para vivir la vida cristiana. Veamos cuántas personas actualmente están pasando, estoy hablando de gente cristiana, están pasando por cosas tan tremendas y tan difíciles, y todo lo atribuyen a que Dios está probando sus vidas. Y yo aprendí por el Espíritu que es mejor la obediencia que el sacrificio. Eso que se está viviendo son consecuencias por no permitir que la palabra de Dios que está escrita gobierne nuestros espíritus. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estaba diciendo el alimento para ese hombre espiritual, el que nace de nuevo, como le dijo aquí a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Quién es el hombre espiritual? Esto está escrito en Juan 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, todos tenemos un cuerpo de carne. Pero los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, somos espíritu. Pero nos hemos dedicado a vivir la vida cristiana con el conocimiento sensorial. No nos hemos dedicado a alimentar a la persona interior, al hombre interior. Sí, el hombre interior es una persona real. Alguien me decía, oye, pastor, yo no entiendo cómo es que puede estar un hombre interior aquí. Bueno, recuerda que el que está haciendo esto es un Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente, Él puede hacerlo. Nosotros ahora aquí tenemos la vida nueva, al hombre nuevo. Y ese hombre nuevo se alimenta única y exclusivamente con la palabra de Dios, de donde nace la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora viene la fe, pero cuando se recibe aquí en el corazón esa palabra, esa palabra que se recibe en el corazón, en el espíritu, esa palabra se llama rema, una palabra rema que entra a tu espíritu. Y este tema de hablar del hombre interior, de la persona espiritual, él es la base fundamental para ejercer el reino aquí en la tierra. Si tú no sabes desarrollar este hombre interior, ¿sí? Porque la Biblia habla de aquellas personas que nacen de nuevo y requieren la lechita, pero dice la lechita no adulterada, para que crezcáis, dice, para la salvación, para la vida que vas a vivir aquí en la tierra, no más allá del sol, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra es donde Dios quiere que ejerzamos el reino de Dios. Y esa manera que tú vas a poder vivir es la única manera que puedes vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu, dice la Biblia, y no satisfagas los deseos de la carne. Hay muchos versículos que hablan del hombre interior, y el hombre interior es una realidad. Yo pienso que muchos cristianos tienen que iniciar su vida cristiana conforme Dios estableció el reino. Y ahora entiendo la palabra arrepintaos, porque la gente que no ha tenido una revelación de la palabra arrepentimiento, esas personas siguen pensando como piensan todos.
Y nosotros no podemos pensar como piensan todos, sino tenemos que empezar a pensar como Cristo piensa. Y la única manera de pensar como Cristo piensa es creyendo en nuestro corazón lo que dice Cristo, porque si te pones a darle vuelta, no entiendes. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, dice la palabra de Dios. Por eso, ¿de qué se alimenta? Primeramente tiene que nacer. Una vez que ya existe el ser espiritual aquí. ¿Sí? Ahorita hablaba con mi compañera de trabajo. Ella tuvo una niña muy linda, por cierto, muy inteligente. Y le decía, qué importante es esa etapa. Y ella me la oía decir, wow, es algo extraordinario el tener esta bebé y poder disfrutarla. Es algo muy, muy bello. O sea, podía ver el amor y apreciar el amor que le tiene a su hija. Porque es una realidad su niña. Su niña no es algo artificial, ¿no? Es algo real. Y es una niña pequeña de 2, 3 años y esa niña chiquitita se comporta de una manera donde a la mamá es algo para ella extraordinario tener una hija. Imagínate nuestro Padre Celestial cuando nosotros somos... Dejar a los niños que vengan a mí, Él dijo, pero todos están pensando nada más en los niños físicamente. Está diciendo los niños espirituales. Porque el niño espiritual, fíjate qué tremenda la sabiduría de Dios. Nadie aceptó a Cristo de bebé. Porque de bebé, físicamente hablando, tú no sabías nada, no sabías ni hablar, no sabías entender nada. Estabas totalmente en una dimensión que todavía tú no tienes facultad para pensar o para reaccionar a las cosas. Y Dios hizo que nosotros naciésemos ya de adultos, espiritualmente hablando. Porque ya de adultos usted ya sabe qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? Nosotros ya sabemos qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, cuando tú sabes que que hay un orden dentro del tránsito de manejo de autos que demanda que traigas en tu auto, por lo menos en Estados Unidos, que traigas tu licencia, que traigas tu aseguranza y que traigas tu cinturón puesto y que vayas a una velocidad. O sea, conoces un sistema de cómo se conduce en un auto. Y yo estoy viendo aquí en este tiempo la manera de enseñar a la gente que si tú no te conduces dentro del reino de Dios como Dios lo estableció, es como la persona que viene de otro país a los Estados Unidos que le importa gorro, no trae licencia, no trae aseguranza, las placas están vencidas, no se pone el cinturón y ahí va en el carro como que si estuviera en su rancho o en su país. No estoy menospreciando a nadie, pero no está respetando y de repente lo agarra la policía y le ponen multa de esto, del otro y tal, lo bajan del carro y si es que no viene borracho, pues no... Todavía lo encierran si viene borracho. O sea, y viene pagando una fortuna y todavía se enoja. ¿Por qué te enojas? Si son reglas establecidas por un sistema de gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo sé que cada país tiene sus reglas. Pero este ejemplo es porque nosotros nacimos en un reino. Todo aquel que ha sido nacido de Dios, dice la Biblia, nació en un reino. Y tenemos que saber cómo conducirnos. Aquí un reino no es un sistema, escúchalo bien, hecho por hombres. Este sistema fue elaborado por el mismo creador del universo. Si el universo ves que trabaja perfectamente, ¿tú crees que el reino no opera perfectamente? Claro que perfectamente, pero aquí entra en acción lo que es la soberanía de un rey. La máxima autoridad es un rey.
Aquí no hay democracia, aquí no hay opinión. Yo he invitado a personas que quiero que cambien sus vidas. Les digo, si quieres cambiar tu vida, sé diligente. Mira, el servicio es a tales horas. ¿Dónde están? ¿No van? No porque yo los quiera sentados, es que si no aprendes a formarte como un discípulo, no vas a saber vivir dentro de lo que es el reino de Dios. Y aprovecho para decirle a Mayra Sosa, a Macfair, a Gilberto, un saludo muy especial, Amanda, Vanessa, a mi hermana Élica, un fuerte abrazo de mi hermana, bendiciones, muy cowboy, Ángela, María, muy bienvenidos, Ángela María Bolaños, ándele, esta es mi compañera de milicia. Les invito a que nomás te dé la oportunidad. ¿Estás viviendo tu vida en el Espíritu, en el reino? No, hazte esa pregunta, anótala si quieres, porque de ahí es el punto de partida para vivir una vida poderosa. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben. ¿Por qué no saben? Porque el saber en lo natural es una cosa y el saber espiritualmente es otra cosa. Nada se revela al hombre carnal de lo que pertenece al hombre espiritual. No se puede. ¿Por qué? Porque son dos vidas totalmente diferentes, la vida física y la vida del espíritu, la vida del hombre espiritual nacido de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Hoy en día, el trabajo que estamos haciendo nosotros, el llamado de nosotros, es enfocarnos en invitar a las personas a que se ubiquen. ¿En qué sentido? Ubícate en el reino. Porque una vez que tú te ubicas en el reino, porque si amas a Dios de corazón, vas a creerle a la palabra de Dios y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dijo, todo es posible para el que cree. ¿Y quién es alguien que cree? Aquel que tiene vida espiritual. Cuando uno nace de nuevo, realmente nace el hombre espiritual. Y ese hombre espiritual está facultado por Dios para creer. Si tú no tienes vida espiritual, tú no estás facultado para creer con el espíritu, porque no existe la vida espiritual. Existe la vida mental, física. Y también crees, pero llega hasta un punto nada más. No entras al terreno de lo que es el reino de Dios. Para poder permanecer dentro del reino de Dios, usted necesita saber que es miembro del reino de Dios. Yo te invito, hermano Carlangas Armendari, a que te pongas a pensar junto con todos los que realmente quieren disfrutar el reino de Dios. ¿Qué pasa si no hago lo que Dios determina? Pues es imposible vivir la vida que Dios diseñó. Si tú te determinas a vivir la vida que Dios diseñó, vas a empezar a creer con el corazón y tu tipo de fe va a ser una fe impresionante. ¿Por qué? Porque ese tipo de fe que nace por el oír y el oír la palabra de Dios es automáticamente poder. Y cuando tú ejerces el poder, ¿sí? Lo ejerces porque la unción que Dios deposita en ti, esa unción opera cuando tú abres la boca. Yo ponía un ejemplo el otro día en la iglesia y le decía que cuando yo era niño yo veía unas caricaturas que se llamaban, eran japonesas, chinas, no me acuerdo, pero eran de dragones. Y me acuerdo que los dragones abrían la boca, ese hocico, ¿no? Y sacaban fuego, ¡pau! Ese fuego
que consumía a los enemigos de las caricaturas. Hoy en día, todas las personas que genuinamente nacieron de nuevo, que la palabra de Dios ha sido para ellos rema. Cuando esas personas hablan la palabra, es fuego. ¿Por qué? Porque aquí está escrito. Y cuando venga el Espíritu de Dios, dice, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué es el fuego? Es el power manifestado. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos muchas personas utilizando el poder natural, ¿sí? El poder psíquico, el poder que tiene el humano natural, el hombre natural. ¿Por qué crees que muchas personas practican espiritismo? Porque también los demonios hacen trabajos, ¿sí?, muy similares. Recuerda que el diablo es un imitador. Él no puede hacer nada original. Todo es falso. Nosotros nacimos de una simiente original. Somos genuinos en Cristo. Por eso nosotros tenemos que saber discernir con el Espíritu aquello que es falso y lo que es verdadero. Pero para eso usted necesita tener vida y tener vida espiritual. Estoy leyendo en Juan 3, en capítulo 3, te lo recomiendo que lo leas, ¿sí? Y me llama mucho la atención a mí cómo es que Nicodemo hacía tantas preguntas a Jesús. Pero el enfoque de Nicodemo fue: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Y en el 7 dice: no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. O sea, no te escandalices. Si todas las profecías de todos los profetas, todo el enfoque del Antiguo Testamento, fíjate, era la venida del Mesías, era la venida del Salvador. Y ahora se escandalizaban porque el rey que ya había llegado le estaba diciendo a uno de la ley: no te escandalices, hermano. Si tú sabías bien que el día que viniera el Rey de Reyes y el Señor de Señores, iba a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Ya cuál es el reino? El reino de Dios es el reino del Espíritu. Todo es Espíritu. ¿Por qué crees que una persona que vive en el Espíritu puede estar simultáneamente sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales? Porque es Espíritu. No está hablando de algo físico, está hablando en el Espíritu. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque eso son cosas que pertenecen a nuestro Dios. Ahorita yo estoy sentado enfrente de esta cámara, a los que me están viendo por TikTok, ¿verdad? Y otras plataformas también. Pero eso estás viendo mi cuerpo. Pero ahorita en el Espíritu está mi espíritu adentro de este cuerpo. Y también está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y fíjate el tema de estar sentado. Cuando una persona comienza a vivir la voluntad de Dios en el reino de Él, vive sentado. Parado vive la gente religiosa, siempre queriendo agradar a Dios. Y es que yo soy muy bueno, no peco, no robo, no miento, no hago aquello, Diosito me entiende. No. Todo cristiano que me está escuchando en este momento, si tú no estás en una iglesia donde te enseñan la palabra de Dios conforme el reino de Dios, quiero dejarte saber que eso va a traer consecuencias.
¿Por qué? Porque no vas a vivir una realidad. Qué triste. ¿Por qué? ¿Por qué triste? Porque queriendo vivir una vida poderosa y victoriosa, bien intencionada, jamás vas a poder ejercer el reino de Dios. ¿Cuánta gente quiere que la gloria caiga donde se encuentra, donde el autor de la gloria, fíjate, el que esté en el reino de Dios, el autor de la gloria, el Señor de la gloria, está dentro de ti? ¿No sabéis vosotros que sois templo del Espíritu Santo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo es cualquier cosa? No, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Él sigue siendo el Dios vivo. Y nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo en la vida espiritual. El que no nace de agua y de espíritu. ¿Qué es el agua? No estoy hablando del H2O. No estoy hablando del agua líquida. Estoy hablando del agua viva. La palabra de Dios. El que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba de mí no tendrá sed jamás, dijo Jesús. ¿Qué es beber? Su palabra. Y el que nace de su palabra, de agua y de espíritu, acepta aquí en tu espíritu que tú eres espíritu, que tienes esa vida nueva. ¿De qué se va a alimentar ese nuevo hombre? De pura palabra. No existe otro alimento. ¿Por qué? Porque es el alimento que va a perdurar y va a hacer crecer a una persona. ¿Cuántos saben que no se crece de la noche a la mañana? ¿Por qué? Porque tú vives, somos espíritu, tenemos un alma, una criada, ¿sí? ¿Por qué criada? Porque ahora esta alma está siendo renovada con la palabra de Dios, la cual es modificada, es reestructurada, sacando todo lo que es mentira y estableciendo la verdad de Cristo. En la voluntad, en la inteligencia, en los deseos, las emociones. Aquí se va renovando el alma. Pero el espíritu ya es nuevo. El espíritu no lo puedes renovar. Somos nuevas criaturas. Lo que puede renovar es el alma. ¿Sí? Muchos dicen renovar la mente. Bueno, hay una mente carnal, ciertamente, porque tu alma se trabaja con el cerebro, con la capacidad intelectual. Pero esa es voluntad tuya, que tú dispones que tu alma tire una mentira y se abrace de la verdad. Esa verdad, cuando baja tu espíritu, el Espíritu Santo lo sella y eso se convierte en rema. Y esa rema es una riqueza del cielo, es una riqueza del reino. Con esa puedes tú ejercer el reino, con autoridad, con poder. Es bien tremendo. Y es maravilloso poder vivir y disfrutar una vida llena de poder. ¿Por qué crees que Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Tú crees que les dijo nada más a los hermanos del libro de los Hechos? No, mi hermano. Dios le dijo esto a la iglesia. Y nosotros ahorita, si usted se fija en el libro de los Hechos, no termina en amén. Porque los que creemos ahorita somos participantes de los hechos. Y se están escribiendo. Que el 2026, Eduardo Urrea estaba por TikTok enseñando sobre la vida espiritual. Porque tenemos que rescatar a millones de personas. Millones y millones de personas que aman a Dios pero no lo conocen porque lo han tenido en la cabeza. Ahora se enojan con Dios porque pasan cosas. ¿Cómo no se van a enojar con Dios si no lo conocen? Y culpan a Dios por todo. Claro, pues no lo conocen. Culpan a Dios por todo lo que pasa. Y Diosito quiere que yo pague este precio.
Ay, Dios mío, y antes yo me enojaba, ahora ya no me enojo. ¿Por qué no me enojo? Te voy a decir por qué no me enojo. Porque ya me di cuenta que la ignorancia tiene un precio. ¿Por qué, hermano? Porque no va a cambiar el reino de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron con que tú eres el rey, le dijo tú lo has dicho. Él nunca negó que era el rey. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, todos los que hemos nacido genuinamente de él y que somos espíritus, no somos de este mundo. Vamos de paso. Y si sabemos que vamos de paso, ¿por qué no te enfocas en lo que es eterno? No te estoy diciendo que no trabajes, que no estudies, que no hagas lo que tienes que hacer aquí en la tierra. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, hazlo. Pero es más bello cuando empiezas a hacer lo que el Espíritu Santo te comienza a guiar. Conocí un caso muy de cerca porque una hermana carnal, hija de mi mamá y de mi papá, vivió esta experiencia. Su compañero de trabajo, el gerente de una compañía donde ella trabajaba, una compañía muy rica, muy millonaria en el mundo. Y en México mi hermana trabajó para esa compañía. Y el hombre era el director de esa empresa. Y mi hermana era una ejecutiva de ventas de esa empresa. De repente el hombre comenzó a tener un encuentro con Dios a la manera de Dios. Entró en su reino. Y comenzó a cultivar al hombre interior. Comenzó a desarrollar al hombre interior, comenzó a oír la voz del Espíritu Santo, comenzó a tener diálogo con el Espíritu Santo mañana, tarde y noche. Comenzó esa relación íntima con el Espíritu Santo. Porque no puedes oír la voz del Espíritu Santo solamente que tú tengas vida espiritual y tengas oídos para oír la persona del Espíritu Santo. Me han preguntado a mí, ¿cómo oyes al Espíritu Santo? ¿Cómo le voy a oír si no le pregunto? Verás, súbete a un autobús, a un metro, quédatele viendo a una persona así nomás, no le preguntes nada, a ver qué te dice. Lo máximo que te podrá decir, ¿qué me ves? Y la gente loca, la gente quiere que el Espíritu Santo le hable. Pregúntale algo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, dile, estoy errado. Ahorita hablaba con un hermano que sé que está en sintonía también, y un saludo para él allá en Texas, mi hermano Álvaro Cordobés. Hablábamos sobre la disciplina en el reino. La disciplina en el reino de Dios es indispensable. Todo aquel que es nacido de Dios vence la rebeldía. Porque el mundo de pecado es el Dios de la rebeldía. Pero si tú naciste de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence. Y me dijo, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Le dije, necesitas un cuaderno, una Biblia, necesitas pastor y sentarte. Porque no vas a poder vivir el reino fuera del reino. Porque es un sistema del reino de Dios. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios, y tú dices, Dios me habló, y no concuerda con la palabra de Dios, son mentiras. Pero me voy a regresar al testimonio que te estoy contando, porque luego me dijeron, te quedaste a medias con el testimonio. Este hombre como director ganaba muchísimo dinero, que te digo que trabajaba para esta compañía, y de repente cuando él comenzó a tener esa relación con la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dijo, deja tu trabajo. ¿Qué? Tú sabes lo que te dice, que te diga alguien, estás ganando muy bien, y que oigas una voz interior que te diga,
deja tu trabajo. ¿Te acuerdas del hombre rico? Aquel joven rico que le llama la Biblia, el joven rico. Jesús le dijo, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Fíjate lo que despreció por dinero. Despreció el seguir a Jesús de cerca como sus apóstoles. Fue el único que llamó, aparte de los 12. Y no quiso. Este hombre que les estoy platicando yo, sí quiso. Puso su renuncia, le hicieron su fiesta de despedida y le dice al Señor, bueno, Señor, ya renuncié. ¿Qué sigue? ¿Por qué? ¿Tú estás para servir en el reino o el rey está para servirte a ti? Qué tremendo, ¿no? Pero prefieren bolearle los zapatos al pastor, limpiarle el carro y barrer la iglesia que obedecer la voz del Espíritu Santo. Es normal. ¿Por qué? Porque no andan en el Espíritu. Creen que haciendo cosas agradan a Dios. No, eso no agrada a Dios. Es primeramente honrar a Dios. Inmediatamente este hombre recibió una instrucción de Dios y le dijo que empezara una obra en una ciudad muy grande. Y él empezó a enseñar. Afortunadamente, las personas que Dios le agregó eran personas con mucho hambre espiritual. Gente que dijeron, no me importa, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer. Porque ese tipo de personas son las que Dios necesita. Son personas que están dedicadas, que no importa. Ellos son capaces de renunciar. Yo te lo digo porque conozco a personas que son capaces de renunciar a sus trabajos. Porque les impide congregarse. Y una vez oímos a nuestra pastora decir, si a ti te dan un trabajo que te impide congregarte, el diablo te lo consiguió. ¿Por qué? Porque no es negociable el que si me congrego o no me congrego. Un saludo muy especial a aquellos hermanos que están en sintonía en otras plataformas, allá en Nicaragua, Colombia, México, Estados Unidos, en sintonía, están reportando. Un saludo muy especial a mi amada suegra Blanca Martínez, hasta el rancho La Morita, fíjate, en un rancho allá. Y hay otros hermanos que nos están oyendo en barcos, otros, a mi hermano Álvaro Cordobés, un abrazo mi hermano. A Sheila Castillo, hermana Sheila Castillo. Hay mucha gente que tú tienes en tus grupos. Jaime Osorio también. Ustedes en sus grupos tienen muchas personas que necesitan escuchar esto. Esto es lo que estamos haciendo radicalmente, sacando a gente de la ruina. Creer que eres hijo de Dios y no serlo es un engaño. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, yo soy hijo de Dios. No, un saludo muy grande a Carla Galás Armendari. Un fuerte abrazo a Carla Galás Armendari. Me suena ese apellido. A Brittany. Invierta fácil, ándele, me gusta, invierta fácil. Ángela María Bañuelos, mi hermana, y tenemos muchas personas más en diferentes plataformas. Si todos nosotros colaboramos con Dios en todo lo que... Pregúntale a Dios cuando tú ya estés dentro del reino, que sabes que eres miembro del reino y que la obediencia no es negociable y que vas a hacer lo que tienes que hacer. No estés dioquis. Dile, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y he oído la voz de Dios, dice la palabra, por nada estéis afanosos. ¿Qué hacen las personas que no viven dentro del reino? Afán. Por todo se mortifican. Viven en un sistema que no es el reino, pues. Y ese sistema es muy triste.
Si permaneces en mí, dice la Escritura, y mis palabras permanecen en vosotros, demanda lo que quieras. Demanda lo que quieras. ¿Por qué crees que Cristo le dijo a la higuera no vas a producir? Porque no le dio higos. No se puso a orar, mira Señor la higuera, qué mala, no me dio higos. No, simplemente al otro día, 24 horas después, estaba hasta la raíz seca. Demandó. Los vientos lo obedecían. ¿Y tú crees que el Cristo que tú recibiste es otro? Es el mismo. Pero no estás para tú poner reglas en el reino. Tú estás dentro de la autoridad del reino. Por eso muchas personas se vuelven locas y quieren hacer lo que ellos quieren. No, todo está orquestado en un orden, en humildad, dice la palabra. No tengas más alto concepto, mantente humilde, siempre mantente humilde. ¿Por qué? Porque la humildad va a determinar que el Espíritu Santo te hable. En cuanto tú constrictas a la persona del Espíritu Santo, hay problemas. Así. ¿Cuál es el problema? Pues no hay comunicación. Córtale el internet a un jovencito de 14 años, verás qué chiquitito el problema en que te vas a meter. ¿Por qué? Porque el internet es el recurso que usa para jugar todo el día. Te lo digo porque yo tengo hijos, varoncitos ya grandes, no tan chiquitos, pero están más grandes. Y tuvimos unos ciertos problemas técnicos aquí en nuestro sistema de internet. Híjole. Hombre, se levantó un sindicato, pero afortunadamente lo arreglamos, ya nunca más fallas, no, felices ellos. Y gloria a Dios, ¿no? Porque son recursos que la tecnología va cambiando, vamos renovando y herramientas. Fíjate qué bendición ahorita tener en diferentes plataformas, radio, en la aplicación de Radio Vital, en las webs está la radio, en todas partes tenemos y también visualmente, ¿verdad? Así que te invito a que si te interesan estos temas, porque yo no hablo de otra cosa, yo nada más hablo del hombre interior y 2 Corintios 5:17, no puedo dejarlo ir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es 2 Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque la nueva criatura es la que puede vivir la verdadera vida en el reino de Dios. Pero necesitas alimentar a esa nueva criatura. ¿Con qué? Con la palabra. Y eso no se alimenta con prédicas. Yo conozco a miles de personas que tienen 20 años oyendo prédicas y cuando les truena la bomba, Pastor Eduardo, ¿puedo hablar con usted? Le digo, necesitas nacer de nuevo. Se los digo de corazón. Cierta mujer me habló hace no mucho tiempo de un ministerio de más de 1,500 personas. Líder la mujer. Y me habló media hora, 40 minutos de unos problemas dentro de lo que era su función dentro de la iglesia. Y yo no me asustaba porque el Señor no me dejó. Me mantuve oyéndola. Yo nomás agarraba aire y decía, santo. Me acordaba de un hijo espiritual que tuve, que era el lema que él dice, santo. Y resulta que este caso de esta mujer era feo, mano, triste. Servir a una organización por más de 20 años y vivir un infierno. Cuando ya se cayó, pues yo le pregunté al Señor, ¿qué hago? Y prácticamente me dijo, yo no puedo hacer nada si no es mi hija.
Y eso es una realidad. Muchas personas quieren que Dios haga con ellos algo si no son hijos de Dios. Mis hijos, dice, oyen mi voz y me siguen. Así está escrito aquí en este libro, mira. Este libro yo no lo edité. Esta es inspiración de Dios. Aunque la traducción hicieron gentes muy especiales que pusieron muchas tontadas de traducción. ¿Por qué? Porque eran hombres muertos espiritualmente. Eran teólogos muertos espiritualmente sin la vida del Espíritu. Y es por eso que hicieron traducciones erróneas. Pero no quiere decir que el autor de la Biblia no está dentro de nosotros. Ese es otro tema. Le digo a esta mujer, yo creo que si quieres una solución o quieres... ¿Qué es lo que quieres? Digo, no, me dijo, le hablé porque me dijeron que usted me podía ayudar. Lo que usted necesita, le digo, necesita nacer de nuevo. Hubo un silencio perpetuo, hermanos. Pero ¿cómo? Me dice, si yo tengo tantos años que acepté a Cristo, como usted aceptó a un Cristo, pero no es el Cristo del reino. El Cristo del reino, le digo, es hermoso. Él dijo, vengan a mí. El que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Y usted no vive en descanso. Usted vive en unos problemones porque usted no tiene a Cristo. Cristo es un Dios vivo que cuando Él entra a tu vida, entra en tu espíritu. Y le expliqué todo lo que estuve hablando anteriormente ahorita. Le dije, no te sientas mal. Tú te has dedicado a servir a una organización, pero no estás sentada en las reuniones de enseñanza, porque tampoco hay enseñanza, le digo, en esa organización. Son puras prédicas, la elocuencia del orador. Y poner el toque de sentimiento. ¿Por qué? Porque toda la gente que no tiene al Espíritu Santo lo mueven con sentimiento, que son deseos de la carne. A todos nos gusta el sentimiento. Pero tú no puedes andar en el reino con sentimiento. Tú tienes que andar por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No dice que va a vivir por el sentimiento. ¿Y qué debo de hacer? Me dijo. Lo que se tiene que hacer. Busca un pastor que sea un pastor que esté interesado en tu alma. Busca una iglesia de palabra y de espíritu. Compra una Biblia y un cuaderno y no te pierdas ningún servicio. Y no te levantes a hacer nada hasta que tú crezcas espiritualmente. Te lo digo, a la iglesia de nosotros han llegado personas donde me dicen, yo toco la guitarra, yo esto, yo lo otro. Usted se sienta. El otro día llegó una familia y me dicen, pues pensamos que vamos a estar aquí y creemos que bla, bla, bla. Le dije, mire hermano, ore a Dios. Si Dios los quiere aquí. Porque si Dios no los quiere aquí, le digo, Dios tiene el lugar correcto para ustedes. Ustedes son propiedad de Dios. Yo no estoy compitiendo por tener gente. Yo quiero verdadera gente que ame a Dios sobre todas las cosas y que sea fiel con Dios. No lo volvió a ver. ¿Por qué? Porque son personas que andan brincando en organización a organización. Andan buscando, tienen otros intereses, como la gente que nomás busca a Dios cuando se está quemando, de bombero, de Cruz Roja. Dios no es eso. Dios es espíritu. Aleluya. Así que yo te estoy invitando, hermano, hermana que me estás escuchando. Pregúntate, ¿vivo en el reino o no vivo dentro del reino? Y lee Juan 3 y te vas a dar cuenta que el mismo Jesús le dijo a Nicodemo, un incrédulo, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo.
El Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. ¿Cómo puede ser esto?, dijo Nicodemo, asustado, el teólogo. Respondió Jesús y dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Porque veían, se maravillaban de los milagros, pero no recibían el testimonio de quién era Él. Y para terminar, en los minutos, híjole, en el minuto que me queda, pero lo puedes leer tú en tu casa, en Hebreos 13. No, miento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, rápido lo voy a hacer. Dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todo lo que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y luego habla sobre lo que el profeta Joel habló, pero por el tiempo voy a hablar el versículo 22, Hechos 13, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús de Nazareno. Ahora, todos sabían lo que el profeta Joel había hablado. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Esto fue cuando el Espíritu Santo descendió y cayó sobre de ellos. Con las maravillas, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y las cosas que yo hago, ustedes también las harán, dijo Jesús. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, aprendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y luego habla lo que David dijo. Pero por último quiero leerte algo importante. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice el 36, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora veamos lo último, que es el 39 al 41. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, cuando el Señor nuestro Dios llamare, a cuantos el Señor llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadían aquel día como 3,000 personas en el primer mensaje. ¿Pero qué recibieron en el primer mensaje? A Jesús y al Espíritu Santo. Y quien recibe a Jesús recibe al Padre. Así que yo te estoy invitando, hermana, a que tú te des cuenta de que la promesa del Espíritu Santo es para ti, es para mí. Y ser guiados por el Espíritu Santo es ser miembro activo del reino de Dios. Todos los días de tu vida tienes acceso a esa nueva vida. Te invito a que el día de mañana tengas 6:30 de la mañana. Vente a orar. Aquí estamos orando todos los días y disfrutamos la oración. Porque en este tipo de oración no oramos como religión. Oramos como reino. Y si tú eres miembro del reino, tienes autoridad y tienes poder. Y juntos estamos desarrollando esa verdad que Jesús dijo.
en mi nombre pondrán manos sobre enfermos y echarán fuera demonios. En mi autoridad, dijo. ¿Estoy bajo autoridad de Él? Pregúntate tú, ¿estás bajo la autoridad de Él? Porque si tú estás debajo de la autoridad de Él, te aseguro que vas a poder vivir una vida poderosa. No me despido, sino que te digo hasta pronto. Bendiciones, cuídense mucho. Estamos muy contentos de estar juntos. Bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.